La presente conferencia, en el año del bicentenario de la Independencia Nacional, tiene como objetivo destacar la participación de los pueblos del departamento de Ancash en la independencia del Perú e implicancias de la victoria de la batalla de Yungay, dando a conocer además la figura de destacados personajes de aquella época de la nebulosa en que los envuelve. La demarcación entre las distintas reparticiones coloniales sobre los imperfectos mapas enviados a la metrópoli adolecían de profundos errores. Se separaban territorios poblados por el mismo grupo étnico para que obedecieran a distintas autoridades extrañas y alejadas. Al iniciarse la lucha independentista, el Perú se hallaba disminuido en gran proporción de su territorio. Como consecuencia de estas divisiones, la lucha por la emancipación no había terminado aún, cuando los propios libertadores se disputaban ya el dominio y la influencia sobre las diversas regiones sudamericanas. El gran mariscal del Perú, don Andrés de Santa Cruz, Villavicencio y Calahumana, quiso siempre ser tenido por peruano. Sin embargo, tal vez es mejor dejar que Santa Cruz siga siendo boliviano en el Perú y peruano en Bolivia, pues quizá tiempo vendrá en que en torno a su figura redescubierta, nuestros pueblos se reúnan en la hora augural de la integración americana. Los caudillos, dándose cuenta de que en las grandes conmociones sociales el triunfo es del más osado, contagiados, como no podrían dejar de estarlo, por el espejismo napoleónico de su siglo, arrastraron a los pueblos tras el brillo de su espada. La inestabilidad política del Perú y la anarquía reinante, Lima se convirtió en una gran plaga de bandoleros, robo y saqueos, luego del golpe de estado de Salaverry, a quien Orbegoso había nombrado inspector del ejército. Orbegoso, presidente en funciones del Perú, atosigado por la rebelión salaverrista, auspició la invasión boliviana de Andrés de Santa Cruz, que desató una reacción tanto en Chile como en Argentina. En 1885, alegando la cefalía en que había quedado el poder a causa del viaje del presidente provisional Luis Orbegoso al sur, el general Felipe Santiago Salaverry se autoproclamó como jefe supremo de la República, desconociendo a Orbegoso el 23 de febrero de 1835. En la historia peruana, el conflicto ocurrió entre Orbegoso, con el apoyo de Santa Cruz, y Salaverry, con el apoyo de Gamarra. La guerra entre Gamarra y Santa Cruz. El primero que salió a enfrentar a Santa Cruz fue Gamarra, quien reunió un ejército en el Cusco, en su mayoría integrado por pobladores andinos armados de palo, enfrentando con semejante fuerza al bien preparado ejército boliviano, siendo derrotado este en la batalla de Yanacocha el 13 de agosto de 1835. Simultáneamente, Salaverry se puso en marcha hacia el sur del Perú, declarando la guerra a muerte a los bolivianos. Se apoderó de Arequipa, pero no pudo revertir el hecho que la mayor parte del sur peruano simpatizara con la federación con Bolivia y diera su apoyo a Santa Cruz, por lo que sus fuerzas se vieron mermadas. Tras un triunfo inicial en la batalla de Uchumayo, fue derrotado totalmente por Santa Cruz en la batalla de Socabaya el 7 de febrero de 1836 y fusilado en la Plaza de Armas de Arequipa el 18. La Confederación Peruano-Boliviana, decretada en Lima el 28 de octubre de 1836, da otra etapa al Perú, siendo esta que crean banderas tanto para el Estado norperuano, el Estado surperuano y la propia bandera de Bolivia. Crean sus escudos, se acuñan monedas en los diferentes estados
y además destacan la creación del departamento del litoral, creando las provincias de Arica y Tarapacá. Sin embargo, todo esto generó gran impacto en Chile. A nivel gobierno, como ministro de Guerra, Diego Portales escribe su paternal preocupación en vísperas de su primera guerra que dirige al almirante Blanco Encalada. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ella equivaldría a suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de los pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, forman, como es natural, un solo núcleo. La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Debemos dominar para siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre. Bernardo O'Higgins se encontraba en Lima. El 20 de diciembre de 1836 envió una carta al general San Martín manifestándole una favorable impresión sobre Santa Cruz. O'Higgins defendió el derecho de integrarse como una sola nación al Alto Perú y el Bajo Perú, adhiriéndose al integracionismo de Santa Cruz. Sin embargo, Chile, ante esta situación, declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana el 28 de diciembre de 1836. Chile arma la primera expedición restauradora al mando del almirante chileno Manuel José Blanco y Calvo de Encalada. Esta primera expedición restauradora fracasa y, sin entablar ni un solo combate, firman el Tratado de Rendición de Paucarpata. Se organiza la segunda expedición libertadora a cargo del Ejército Unido Restaurador por la seguridad de los países limítrofes, destruir a Santa Cruz y lograr la independencia del Perú. Durante esta segunda expedición libertadora del Ejército Unido Restaurador se entablan diferentes batallas y combates. La batalla Portada de Guías, el asedio al fuerte Real Felipe, la batalla de Matucana, combates navales en el Callao, en Supe, entre otros, combates navales de Casma, el enfrentamiento en el río Buin y la batalla de Yungay. Fue una de las batallas más encarnizadas y sangrientas que jamás se haya visto en América. Batalla que empezó a las 10 de la mañana y concluyó hasta las 4 de la tarde. Ambos bandos se han defendido con una tenacidad extraordinaria. Sin embargo, la contienda favoreció a los guerreros que componen el Ejército Unido Restaurador. En esta contienda estuvieron conformando 4 divisiones en el ejército de la Confederación Peruano-Boliviana. Asimismo, en reserva mantenían más de 6.000 hombres, reserva que no participó en la contienda. Y el Ejército Unido Restaurador tuvo también, al igual que el Ejército Confederado, 4 divisiones. Los confederados se defienden en Carhuaz, al igual que los restauradores, en jornadas en que se dormía y se comía mal y se caminaba siempre en medio de la lluvia. Todo esto, los víveres comienzan a escasear en las tropas restauradoras y no habiendo dónde obtenerlos, se requiere elegir entre continuar con la retirada o atacar a los confederados en el sitio que ha elegido y que fortifican apresuradamente. Santa Cruz envía al general Quirós Anselmo con 600 soldados a las cumbres del Cerro Pan de Azúcar, donde suele dominar todo el terreno. A lo largo de la quebrada del río Ancash se encontraba por la derecha la división del general Ramón Herrera y por la izquierda la de José Trinidad Morán. Al medio la artillería y detrás de ellos la caballería al mando del general José María Pérez de Urbiniña.
Separan a los dos ejércitos un llano poco largo, cerrado entre el río Santa y la cordillera, y en cuyo fondo se destacan como en avanzada los terrenos empinados de Ancash, Sunyán y Pan de Azúcar, detrás de los cuales se esconde la barranca profunda del río Ancash. Sigue después una plazoleta de 350 metros de ancho por 600 de largo, y a continuación las trincheras confederadas. El caserío de Yungay cierra todo este cuadro. Bulnes ordena a los batallones Portales, Valdivia y Guaylas subir al cerro Punyán y enfrentarse a las tropas confederadas que se encuentran allí. Compañías confederadas del coronel Quilarte abandonan la batalla por la derecha, retrocediendo sin dar un disparo. Tropas confederadas del general Quirós Anselmo hacen fuego nutrido y ruedan peñascos cuesta abajo. En las tropas restauradoras caen muertos el comandante Valenzuela y luego el mayor Andrés Olivares, quien le había sucedido en el mando. Las compañías siguen la ascensión liderados por sus capitanes. Para sostener a las tropas confederadas en el Cerro Pan de Azúcar, Santa Cruz envía al batallón Loa dividido en dos compañías. El Loa atraviesa el barranco del río Ancash y allí se enfrenta a otras tropas restauradoras enviadas por Bulnes. La batalla se hace general. Los restauradores a campo abierto y los confederados tras sus trincheras detrás del río Ancash. Se encontraba la artillería del coronel Maturana del ejército restaurador. La artillería confederada atacaba desde el medio de su línea al mando del coronel Pareja. Ante la carga confederada y la retirada de los batallones restauradores, el comandante Bulnes ordenó la retirada, pero el general Ramón Castillo Marquesado se opuso a esta orden, exclamando lo siguiente: no hemos venido a correr. El desfiladero es muy fuerte y la pampa muy ancha para poder llegar hasta San Miguel sin ser derrotado. No nos queda, por consiguiente, otro recurso que formar un charco de sangre para que se ahogue en él con nosotros el ejército de la Confederación. Castilla ordena a los batallones Santiago y Guaylas a regresar a la batalla, acordando con Gamarra para que sostenga su posición con estas tropas junto al escuadrón lancero. A continuación, ordenó el general Elespuru, comandante de la segunda división, y el coronel Frisancho, jefe de la reserva, que avanzaran, y dirigiendo personalmente a 5 escuadrones de caballería, Castilla pudo pasar a la desfilada el barranco, con lo cual flanqueó la línea enemiga y tuvo tiempo para formarse y arremeter casi a la retaguardia de la división de Trinidad Morán, que era el baluarte más firme del ejército confederado. Trinidad Morán pidió refuerzo, pero los batallones bolivianos de la reserva enviados por Santa Cruz, los números 1 y 2, rehusaron la lucha, iniciando su retirada, y pronto fueron secundados por los lanceros de Bolivia. Ante esto, Santa Cruz envió a su escolta, que llegó a ser arrollada y desbaratada por las tropas del Ejército Unido Restaurador. Algo sucedía entre esas trincheras. Los confederados intentan resistir en ellas, pero son dispersados por las bayonetas. Una carga final a las 4 de la tarde, después de 5 horas de batalla concluida, y los restauradores perseguían a los vencidos por el callejón de Guaylas, por las calles de Uruguay, Caraz, Carguás, que huían en desbandada. En el ejército restaurador, las pérdidas también llegaron a ser muy altas, pero no fueron confesadas. Uno de los más graves fue el general peruano Juan Bautista Elespuru, quien murió días después y recibió el grado póstumo de Gran Mariscal. Gamarra, como presidente del Perú, confirió a Bulnes, en el mismo campo de batalla, el título de Gran Mariscal de Ancash, y a José María de la Cruz el grado de general de división en el ejército peruano. Una de las causas de la derrota de Santa Cruz fue porque los generales bolivianos José Vallivian Segurol y José Miguel de Velasco, que comandaban fuerzas de 6.000 hombres en reserva, se habían amotinado junto a batallones bolivianos también en reserva, abandonando el campo de batalla. También lo hizo el coronel
Villarte, que tenía al mando 700 soldados, que había abandonado su posición sin realizar un solo disparo. Insigne traición estallada en los críticos momentos del combate ha sido desgraciado acontecimiento que nos priva hoy del triunfo, dice, lamentándose Santa Cruz. En Lima, Agustín Gamarra instala su gobierno. Asimismo, el gobierno del Perú pagó al gobierno de Chile el servicio prestado por el ejército de este país como una fuerza mercenaria al combatir contra Santa Cruz, así como reconoció las acciones de los oficiales de Chile, otorgándoles premios y condecoraciones del ejército peruano. La medalla por la batalla de Yungay a oficiales en oro y a la tropa en plata. El presidente del Perú, Mariscal Agustín Gamarra, envió una carta de felicitación al presidente chileno Joaquín Prieto, agradeciendo su apoyo y reconociendo el accionar del ejército chileno. El nuevo presidente de Bolivia, José Miguel Prieto de Velasco, tuvo frases amargas como esta: gracias al cielo boliviano, gracias a nuestro inextinguible patriotismo, gracias a los heroicos hijos de Caupolicán y Lautaro, refiriéndose a los chilenos, ha desaparecido entre nosotros ese abominable monstruo que, insensible a los encantos de la virtud, era como el hierro de la ambición y la codicia. Y decretó el presidente boliviano: se declara a don Andrés de Santa Cruz, presidente que fue de Bolivia, insigne traidor a la patria, indigno del nombre de boliviano, borrado de las listas civil y militar de la República y puesto fuera de la ley desde el momento en que pise sus territorios. Santa Cruz no volvió jamás a Bolivia. En Versalles, en 1865, dejó de existir el hombre que durante varios años hizo de su patria una potencia sudamericana y como un cóndor supo elevarse hacia lo más alto del cielo. Andrés de Santa Cruz, tal su gloria, tal su fortuna. En 1865, al enterarse Santa Cruz, casi en vísperas de morir, que la escuadra española se ha apoderado de las islas de Chincha, él se apresura a escribirle al presidente del Perú, poniendo al servicio de la patria su brazo y su espada, si se considera todavía pueden serle. Cuenta la historia de cuando, al pedirle a Bulnes que declare que la guerra la había hecho para defender al Perú de Santa Cruz y sus aliados bolivianos, él se niega a hacerlo y por el contrario dice: esta guerra la hace Chile por su propia seguridad y para recuperar la hegemonía del Pacífico que la Confederación le arrebatara. Hoy, en este bicentenario, quiero homenajear además a doña Corina Alba Villón, yungaína de nacimiento, patriota, quien trabajó sin escatimar tiempo ni esfuerzo en construir la presencia y la figura del gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, en la plaza de Puyán, al pie del cerro Pan de Azúcar. Honor y gloria a tal insigne dama que dio todo de sí por preservar el patriotismo cultural del país en la ciudad de Yungay en beneficio de nuestras generaciones. La primera guerra por el Pacífico fue, como una conclusión, una completa derrota para Chile, al ser abatidos por las fuerzas confederadas de Santa Cruz en Arequipa. Tuvieron que retirarse luego de firmar el Tratado de Paz de Paucarpata, que ponía fin a esta guerra. Vieron peruanos que, posponiendo el supremo interés de la patria y su grandeza, y sabiendo quiénes eran los enemigos de ella, emigraron a su seno para adiestrarlos y cual nuevos martinillos guiaron a estos en la Segunda Guerra por el Pacífico. La batalla de Yungay trajo el fin de la Confederación Perú-Boliviana, el cese de la influencia de Andrés de Santa Cruz en Bolivia, a pesar de que se contaron hasta 6 alzamientos en su nombre en Bolivia con posterioridad, y la restauración de ambas naciones por separado. El accionar del general Ramón Castilla decidió la batalla en favor del Ejército Unido Restaurador, quienes fueron abatidos mortalmente en el Morro Pan de Azúcar.
eminencia natural redondeada sobre la llanura del Yungay. El gobierno del Perú pagó a Chile la deuda que cobraba por su apoyo en la independencia y por la restauración del orden mediante el empleo de su ejército como fuerza mercenaria. Este triunfo es recordado en el Perú con la creación del departamento de Ancash, zona donde se efectuó la estocada fatal al ejército confederado en la batalla de Yungay, reemplazando al antiguo departamento de Huaylas y la ley que restaura el orden inicial. La República de Chile consolida su identidad nacional con el himno de Yungay y enaltece la figura del poblador de los suburbios chilenos que participó en la contienda, el roto chileno, creando en su país una plaza en su nombre y con el nombre de sus unidades de combate hasta la actualidad. El general Agustín Gamarra, después de asumir la presidencia del Perú, declaró oficialmente la disolución de la Confederación Perú-Boliviana y la difusión de las repúblicas surperuano y norperuano, una sola, para ser llamada luego Perú, separada de Bolivia hasta la actualidad. Como reflexión, diremos que el personaje más importante en la historia del Perú después de la batalla de Yungay fue el gran mariscal del Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, quien fue el arquitecto de nuestra República Peruana, estadista, visionario, libertador, soldado de la ley, además de político, militar, caudillo, prócer de la independencia, cuyo legado perdura hasta nuestros días. La batalla de Yungay no solo es una lucha, no es solo la cuna de nuestras glorias, es además la tumba de muchos de nuestros afectos. ¿Cuántos de los muertos aún reposan ahí? En ella muchos regaron en diestra roja con sus lágrimas de patriotismo, dejaron sus cuerpos cercenados o regaron con la sangre de sus venas el suelo antashino. Hablarles de Yungay me embarga una gran emoción que me ahoga y me hace reflexionar. Deberíamos preguntarnos si nuestra historia pudo ser diferente de lo que fue. Entonces, aquí saldrán a especular, por ejemplo, qué hubiese pasado si hubiese ganado la Confederación Peruano-Boliviana. Visualicemos nuestro futuro, sustentado en una sólida identidad y conciencia nacional, creando además el desarrollo nacional sostenible con un eficiente ordenamiento territorial y un efectivo manejo de cuencas, entre otros aspectos importantes como la educación y la ciencia para nuestro desarrollo, imbuidos todos de valores desde nuestros hogares y el respeto a la persona humana. Como reflexiones peruanas finales, diremos, para este bicentenario de la independencia nacional, propongo una nueva visión de nuestro pasado que deje de lado enjuiciamientos y lamentaciones, que priorice la comprensión de la historia y de los actores. Así, después de analizar toda la documentación en torno al gran mariscal del Perú, Andrés de Santa Cruz Villavicencio y Calahumana, y su obra de construir espacios geográficos supranacionales, sopesando las razones de sus enemigos y el que nos sea sumamente difícil otorgar un perdón ante la historia, no con una visión tradicional del pasado, identificando culpables, inocentes, héroes y villanos, sino priorizando los intereses de nuestro Perú. En este bicentenario de la independencia nacional, tengamos el respeto a su memoria, a su amor apasionado por nuestros pueblos y a su gloria indiscutible de haber sido el legislador de dos naciones hermanas y el precursor incomprendido de la integración americana. Recordemos el mensaje que nos dejó el gran mariscal don Andrés Avelino Cáceres Torregaray. El Perú será grande, el Perú será lo que debe ser si todos los peruanos nos proponemos a engrandecerlo.